veníamos hablando de profecías, de pronósticos, de predicciones, y hablábamos un poco al principio del programa esta cuestión de, viste que cuando arranca el año vos querés saber todo lo que va a pasar, y entre ellas cosas el dólar, la inflación y demás. Y uno dice, ¿se puede saber estas cosas? Y para hablar un poco de los números y de las predicciones que se pueden hacer con los números, estamos en comunicación telefónica con María Eugenia Pierrepont. Ella es directora de evaluación de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Hola María Eugenia, ¿cómo estás? Lucía y Federico te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucía, Federico? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Eugenia, contanos un poco esto. ¿Hay números de la economía que nos pueden ayudar a, no sé si, no quiero decir predecir, pero como a ver un poco el futuro del país? Bueno, es una pregunta bastante compleja. Sí los hay. De hecho, creo que está íntimamente relacionado con nuestra preocupación por reducir la incertidumbre, por así llamarlo. Sí. Y no sé, yo te puedo contar un poco cómo hacemos nuestro esquema de proyecciones macroeconómicas, los que utilizamos en la oficina de presupuesto fundamentalmente, porque algunas de las proyecciones macroeconómicas impactan fuertemente tanto por el lado de los recursos públicos como por el lado del gasto. ¿Está bien? O sea, bien. Espera, déjame que te haga una pregunta acá previa, María Eugenia, porque vos tiraste una palabra que es el presupuesto, ¿no? Que si uno lo analiza la palabra es presuponer algo que va a ocurrir. Es decir, de alguna manera encierra algo que yo supongo que va a ocurrir, lo presupongo, ¿no? Digo, ciertamente. Eso tiene que ver, digamos. Ahí es una manera de hacer una hoja de ruta o de proyecciones para lo que va a venir. A ver, claro, entonces ahí decinos cómo funciona eso. Mira, básicamente en el presupuesto vos tenés 2 o 3, si querés, grandes set de variables. O sea, tenés recursos, gastos y como contrapartida el financiamiento, ¿sí? Sí. Entonces vos podés estimar, calcular ciertas proyecciones macroeconómicas que van a tener un impacto en los ingresos y en los gastos, y por lo tanto van a determinar la política fiscal y, como te decía recién, van a determinar la forma en la que te tenés que endeudar. ¿Está bien? Y acá tenés 2 caminos, 2 grandes caminos, los que son las variables reales y las variables nominales, pero esto ya te lo voy a explicar en un segundo. Lo que sí tienen en común estos 2 caminos es que para poder estimarlos tenés que utilizar modelos, así se llaman, modelos. Bien. Y estos modelos incluyen ciertas relaciones, ¿sí? Ciertas relaciones entre las variables. ¿Por qué? Porque vos tenés que tratar de que estas variables que vas a tratar de estimar se relacionen de manera consistente. Yo te diría que casi contable. A ver, espera. Yo te digo, vamos a suponer que una variable sea la cosecha esperada para el año que viene, ¿no? Sí, ahí va a poner ejemplos. Dale. Sí, claro, porque todo este esquema abstracto que te estoy contando de relaciones, hay que tener en cuenta un principio básico, que las variables afectan, pero también son afectadas por otras variables. Claro. Entonces, por ejemplo, el PBI, ¿está bien? El PBI, el Producto de la Economía. Sí. El Producto de la Economía argentina parte de un modelo de restricción externa, como bien estás diciendo vos, Fede, que supone que el producto de la economía está relacionado con el nivel de las exportaciones. Pero al mismo tiempo, las exportaciones de la economía argentina dependen del crecimiento de nuestros socios comerciales, dependen de la cosecha de los principales cultivos y también depende de los precios internacionales del agro. Bien, y si hablamos más fino, dependen del clima. Exactamente. O sea, vos ahí vas viendo cómo el set de variables se empiezan a relacionar unas con otras. Pero también ves que el PBI no solo depende del nivel de exportaciones, también depende del riesgo país. Correcto. Porque el riesgo país afecta a la inversión y un mayor riesgo país implica un menor nivel de actividad. Y también afecta al producto de la economía, el salario real, porque un mayor salario real implica un mayor PBI por un mayor consumo. Bien. Entonces, vos te das cuenta que estas variables van incidiendo entre ellas, se van relacionando de manera compleja, pero una cosa fundamental entre todas estas es que el comportamiento del futuro siempre se deduce a partir del comportamiento del pasado. ¿Está bien? Es como que no solo del presente, es del pasado también. Va a pasar esto porque ya pasó. Exactamente. ¿Vos cómo podés predecir que van a evolucionar las variables? Y un buen predictor es ver cómo se comportaron en el pasado y a partir de eso
asumir que en el futuro se van a comportar de cierta manera como se comportan en el pasado. ¿Está bien? Sí. Sí. Ahora, espera. Si yo digo ahí, ¿no? El pasado, digo, vamos a pensar como un político por un rato, ¿no? Digo, yo Qué quiero difícil. No, es No, más es bien tan fácil, difícil. es más bien fácil. Pero digo, vamos a tratar de pensar como un político. Cuando yo hago como estimaciones, digo el político, no estoy hablando el técnico, sino el político dice, bueno, vamos a suponer que el año que viene la cosecha habitualmente está rondando, no sé, tantas toneladas, lo que fuera, no sé, ¿no? Con esta manera. Siempre el político estima que le va a ir bien en todo. ¿Eh? Bueno, puede ser. Lo dijo puede ser Federico, que lo dijo Pero, Federico. bueno, que las pero pensemos que nos va a ir estimaciones, bien, ¿no? Digamos, piensa así. Claro. Y Es esto, que vos no podés asumir ciertamente que vas a tener un desempeño pobre. Claro, O sea, sí claro. lo podés incorporar en el modelo, Sí. lo podés incorporar en los modelos, sí, pero hay un aspecto que tenés que tener en cuenta, Fede, que son los shocks. Los Bien, shocks que bien. suceden en la economía, como vos podés tener un shock de precios internacionales, Sí. o por ejemplo el factor climático, correcto. vos no lo podés predecir. Entonces vos, por definición, un shock no se puede predecir. Entonces vos lo que podés hacer con la incertidumbre, y acá está esta idea de ir haciendo planes, Sí, con la incertidumbre vos la podés reducir, pero jamás la podés eliminar. bien. ¿Está bien? Bien. Entonces, es muy posible, y no está mal que ocurra eso, que las proyecciones que uno hace con cierto tiempo de antelación, como por ejemplo en el presupuesto, que la haces con un año de antelación al presupuesto que se está proyectando, es muy probable que no las puedas cumplir, ¿sí? Correcto. Porque pasan cosas. Sí, tal cual. Bien. Tal cual. Ahora hay unas, digamos, lecturas de situaciones que se pueden hacer con, si se quiere, no sé, voy a poner un ejemplo muy puntual. Ustedes hace muy poquito lanzaron un informe que analizaba el proyecto de presupuesto del refuerzo de ingresos. Y ahí lo que hicieron fue ver el pasado. Dijeron, hubo otras iniciativas, como por ejemplo el IFE, que se proyectaron de una manera, pero que en los hechos, por ejemplo, tuvieron más beneficiarios de los que se esperaba. Y ustedes hacen una advertencia con este nuevo proyecto y dicen, puede volver a suceder lo mismo. Hay una administración nacional que le cuesta saber finalmente cuántas personas son las beneficiarias. Y nosotros lo veníamos hablando antes, hay veces que se hacen predicciones, para ir a tono del programa, en función a esto, a repetición de variables. ¿Qué les pasa a ustedes, digamos, o a vos, cuando decís, che, esto va a pasar, y después termina pasando? Hay como una especie de frustración, digamos, ¿no? Bueno, más que frustración, te diría que en realidad es el feedback que se vuelve a incorporar al modelo, porque si nosotros, en base a nuestras proyecciones, ahí vemos el margen de error, le pegamos o no le pegamos Claro. tanto, pero si le pegamos estamos diciendo, bueno, el modelo predijo bien lo que iba a pasar. Bien. En cambio, si nosotros vemos que el margen de error es elevado, y tenés que ajustar el modelo. ¿Sí? Eso nos pasa, por ejemplo, con los modelos de precios. Correcto. Nosotros, por ejemplo, Bien. los precios de la economía, fundamentalmente, a grandes rasgos, se encuentran afectados por el tipo de cambio, los salarios y los precios de los bienes y servicios. ¿Sí? Sí. O sea, los regulados, las tarifas. Pero también es cierto que hay un componente especulativo, y en algunos años ese componente especulativo tiene más importancia que en otros, ¿está Claro. bien? Bien. Pero a grandes rasgos el tipo de cambio, los salarios y las tarifas son grandes predictores del nivel de precios de la economía. Entonces, relacionados con este informe que hicimos del proyecto de ingresos, bueno, nosotros decimos, no podemos tener certeza, entonces, ¿cuántos son los beneficiarios? O sea, desde un aspecto teórico, los beneficiarios del refuerzo de ingresos serían las personas indigentes, tal como propone el proyecto de ley. Pero cuando vos vas a ver quiénes son las personas indigentes, no tenés No sabes los quiénes registros son. administrativos. Claro, no sabes Claro. quiénes son a partir de los registros administrativos. Claro. Sí sabes, en términos de registros estadísticos, Claro. como la encuesta permanente de hogares, cuántos hay. O sea, sabes la cuantía, pero no sabes quiénes son. Claro, correcto. ¿Está bien? Entonces, ahí vale la pena un esfuerzo de la administración por tratar de reconocer quiénes son los futuros beneficiarios de las políticas. Y en general, ahí tenés poco margen para basarte en el pasado, porque si es una política que justamente no se aplicó, bueno, podés utilizar otras que hayan tenido similar población objetivo en el pasado, pero
estrictamente hablando, no sabes a priori cuál va a ser el nivel de beneficiarios. A ver, yo vuelvo a el comportamiento cotidiano. Ponele, ¿no? Estamos llegando a fin de año, yo digo, bueno, tengo este trabajo, estoy más o menos bien en el laburo, no tengo grandes modificaciones, me han evaluado bien, etcétera, etcétera, gano tanta plata, bueno, vamos a proyectar un poquitito la inflación estimada, no sé. Digo, bueno. Una pavada lo de bien, proyectar la bien, inflación. entonces digo, ahí estoy, digo, bueno, voy a poder irme de vacaciones a mitad de año a tal lugar, puedo animarme a comprar un pasaje, por decir algo, ¿no? Sí. Digo, y de golpe digo, y además yo juego al Kini, ¿no? Y creo que me lo voy a ganar. La Argentina, ¿no hace un poco las cifras así, creyendo que va a ganar el Kini y después no lo ganamos? Se podría decir que elaboramos los escenarios de manera optimista. Okay. Pero ¿cuándo optimista? Porque ganar el Kini, digamos, ¿entendés? Sí, eso es muy optimista. Pero ciertamente, mira, que yo te cuento, por ejemplo, lo que vemos cotidianamente en la oficina, que es las proyecciones que más sigo de cerca, ¿está bien? Sí. O sea, está bien suponer que vos con el tiempo vas a ir mejorando. Sí, ¿Está bien? Está bien suponer. Está bien anímicamente también suponerlo, digamos, sí. Claro, Sí. imagínate que vos ex ante es raro incluir un escenario donde digas, bueno, la inflación se va a ir incrementando. No, tenés que suponer que vas a hacer todos los esfuerzos posibles y vas a utilizar todos los instrumentos que tengas a disposición para ir bajando la inflación en el tiempo. Sí. Está bien, después por ahí no te sale, pero a priori establecer la planificación también es, en cierto sentido, dotar de expectativas, para dotar de expectativas al sector privado, de que vos vas a utilizar todo lo que tengas alrededor para tratar de que así sea. ¿Se entiende? O sea, sí. está bien, en cierto sentido, tener esa visión. No creo que nadie planifique un escenario negativo en esos términos. Sí. Y también hay otra cosa. Mira, en economía es un aspecto bastante estudiado, el hecho de saber distinguir cuando las cosas tienen probabilidad de ocurrencia razonable que cuando no. Y en economía del comportamiento, a ver, vos tenés, por ejemplo, personas que asignan una gran probabilidad de ocurrencia a un evento inesperado, a un evento contingente que realmente no es razonable. Y entonces, el típico ejemplo que se da en economía es el miedo a subir un avión, porque probablemente el avión se caiga, ¿está bien? Pero probabilísticamente hablando se sabe que la posibilidad de que un avión se caiga es muy baja. Claro. Ahora bien, hay personas que a ese evento inesperado le asignan tal probabilidad de ocurrencia que directamente determina su comportamiento. Claro. ¿Está bien? O sea, las personas tienen miedo de subirse a un avión. Claro. Entonces, eso es relacionado con esto que vos decís, Fede, saber cuándo la estimación está siendo optimista o está siendo razonable. Bien. Está claro eso. Eso es lo más difícil de medir. ¿Qué es lo más difícil de medir? El tema del comportamiento humano, ¿verdad? Sí, cómo se van a mover los actores económicos ante determinados acontecimientos. Claro, es la confianza, en definitiva, lo que llamamos la confianza. Digamos. Sí. María Eugenia, antes de cerrar, me gustaría que por ahí para el oyente que no está tan... Quiere invertir, me parece que quiere invertir ahora y te va a preguntar algo. Me parece que quiere invertir. A mí me das 3 números seguidos y me explota la cabeza. No, pero me parece la Oficina del Presupuesto del Congreso en algún punto me parece como un área muy interesante, pero por ahí a veces como poco conocida. Y aprovechándote que te tenemos a vos y que venís explicando como tan llana un montón de cosas, que le cuentes a los que nos están escuchando qué hace la Oficina del Presupuesto del Congreso. Bueno, bárbaro, que gracias por este momento, porque ciertamente para nosotros es agradable que las personas conozcan el trabajo que hacemos desde la oficina. La oficina es un organismo técnico que depende del Congreso de la Nación y el objetivo fundamental es asesorar a los legisladores, tanto diputados como senadores, en todo lo que tenga que ver con recursos públicos, ¿sí? Desde la elaboración del presupuesto, desde la rendición de cuentas del presupuesto, pero también vamos un poco más allá y vamos hacia la recaudación tributaria, que también tiene impacto en las provincias, porque luego los tributos a través de la coparticipación constituyen una fuente de recursos importantísima para las provincias.
También tenemos una dirección de análisis y sostenibilidad de la deuda pública, donde se hacen estudios vinculados con cómo van a ser el perfil de vencimiento de la deuda, el pago de los intereses, etcétera. Y está el área de evaluación, que es particularmente el área en la que me encuentro, que hacemos estudios y análisis respecto a la evaluación, al impacto logrado por las políticas públicas, ¿sí? Entonces, dentro de las 4 áreas, el objetivo fundamental es este, o sea, brindarle soporte a los legisladores en todo lo vinculado con la asignación de recursos presupuestarios. Bien. Y bueno, somos una oficina chica, porque por ley no podemos ser más de 20 personas. Nos desempeñamos en el ámbito particularmente del Congreso de la Nación y bueno, trabajamos constantemente con una política de rigurosidad metodológica e imparcialidad política y transparencia también. Bien. Porque no podemos bueno, ciertamente las personas tienen opiniones formadas, pero tratamos de todos los informes tratarlos con imparcialidad política y al mismo tiempo con transparencia. Todos los trabajos que se hacen son publicados en la página web de la oficina. O sea, no hay trabajos que se hagan que no estén publicados en la página web. O sea, eso en breve síntesis es lo que hacemos. Muy bien. Bien. Bueno, María Eugenia, te agradecemos muchísimo este rato con nosotros y por hacerla. Para mí es muy difícil la tarea de bajar al llano las cuestiones económicas tan grandes. Tal cual. Y nos has ayudado un montón a entender un poquito más de esto, de este universo. Así es. No, Lucía, Federico, gracias a ustedes por la oportunidad y cualquier cosa me encuentro a disposición. Dale, muchas gracias. Gracias. Un abrazo grande. Lo mismo. Pasaba María Eugenia Pierrepont, directora de evaluación de la Oficina de Presupuesto del Congreso.